manifestaciones y, bueno, con la esperanza de prolongar la vida de la paciente o bien, o sea, eso ya estamos hablando de cuando es un cáncer avanzado y cuando lo encontramos en las fases más tempranas, es evitar que provoque metástasis. Entonces, la mamografía sirve para tener un diagnóstico precoz y detección temprana. Yo voy, las imágenes o las partes que no sean tan importantes, yo las voy a pasar por alto, ¿sí? Así que si ven que pasan las imágenes rápido es porque eso tal vez no era tan relevante o no es importante fijarlo. Bueno, los hechos positivos de la mamografía, entonces lo que les decía recién, reconocer, encontrar un tumor antes de que sea palpable o de que manifieste algún síntoma en la paciente, y una vez que nosotros podemos encontrar un tumor en etapas tempranas, poder interrumpir el curso de la enfermedad y poder extirpar ese tumor, tratando de lograr lo que hemos dicho en la primera clase, que sea mutilante la cirugía que haya que hacerle a la paciente para que no le genere, obviamente, además de cortar la evolución de la enfermedad, estamos hablando siempre de la parte estética y todo lo que trae aparejado psicológicamente para la paciente. Este lo vamos a pasar. En la embriología mamaria vamos a recordar lo más sobresaliente, que era el desarrollo mamario comienza en la 5ª semana del periodo embrionario. Y se acuerdan que decíamos que aparecía una línea primitiva que se extendía desde la ingle hasta la axila. En esa línea primitiva se generaban, es la que une toda la parte ganglionaria, donde se generan los esbozos mamarios que después van desapareciendo hasta que quedan solamente el complejo areola-pezón, que va a quedar definitivo en la mama, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Esto también lo vamos a pasar, lo de la escala de Tanner. Lo importante es recordar esto, que es la valoración de la maduración sexual según el desarrollo de la parte genital, ¿sí? Las mamas, los genitales, el volumen testicular y el desarrollo del vello púbico. Que bueno, en cada edad evolutiva tiene un distinto número en la escala de Tanner, ¿sí? Del 1 al 5, el 5 ya sería la edad madura. Y acá sí nos vamos a detener, que es en la parte de la formación anatómica de lo que es la mama, ¿sí? Los tejidos que la componen. Y vamos a ir de afuera hacia adentro y vamos a hablar del tejido superficial, que es la piel. Acá vemos el complejo areola-pezón. En la areola, las glándulas de Montgomery, que habíamos dicho que después, durante la lactancia, estas glándulas evolucionaban y generaban una sustancia que lubricaba el pezón y la areola para que sea más fácil la lactancia. Y después, bueno, vemos la división de los lóbulos. Decíamos que teníamos entre 12 y 20 lóbulos mamarios, ¿sí? Que están dispuestos en forma circular y concéntrica hacia el pezón. Y cada uno de estos lóbulos, que los veíamos, los comparábamos con las ramas de un árbol, o que se decía que eran como los rayos de la rueda de una bicicleta, cada uno de estos lóbulos está formado por lobulillos o alvéolos, ¿sí? Y cada uno de estos lóbulos tiene entre 10 a 100 alvéolos. El alvéolo dijimos que es la unidad terminal, la más pequeña del lóbulo, que es en la que se genera la leche, ¿sí? Entonces, de 10 a 100 alvéolos en cada uno de los lóbulos, ¿sí? Acá están los lobulillos con sus alvéolos, ¿sí? Que los alvéolos no los vamos a ver, estamos hablando de los lobulillos, que son las unidades más visibles, y cada uno de esos lobulillos formando este lóbulo, y cada uno de esos lóbulos con sus conductos lactíferos, que son los que colectan la leche, ¿sí? Que es secretada por los alvéolos. Y esos conductos lactíferos que se unen finalmente en los senos lactíferos, que es donde el canal ya se hace un poco más ancho para desembocar en el poro, en los poros del pezón,
que es por donde va a salir la leche, ¿sí? Y después tenemos el tejido conectivo y la grasa mamaria, o sea, el tejido conectivo que recubre cada uno de estos lobulillos y los separa entre sí, y la grasa mamaria. Bueno, y acá estamos viendo más o menos lo que les decía recién. Cada uno de los lóbulos es una glándula independiente de la otra, ¿sí? Cada ramita de esas es independiente de su lóbulo vecino, digamos. Desembocan en la punta del pezón y su desarrollo máximo es hasta los 20 años, ¿sí? Después en la época de la etapa de la menopausia de la mujer, empiezan a atrofiarse porque dejan de ser funcionales las glándulas por todos los cambios hormonales que se producen en la menopausia. Entonces empiezan a atrofiar, ¿sí? A partir de los 40. Y en la menopausia la atrofia es mucho más intensa. Es una glándula exócrina, habíamos dicho, porque el contenido que genera en su interior lo vierte al exterior. Entonces es exócrina, ¿sí? Vierte su contenido hacia el exterior. Posee lóbulos, cada uno de los cuales está formado por tejido conectivo y el tejido adiposo que lo rodea y los va a dividir en lobulillos, ¿sí? Es el tejido que separa entre sí cada una de estas partes de la glándula mamaria. Cada lóbulo presenta un canal excretor propio, que es el canal interlobular o canal galactóforo, que en su porción terminal, que es lo que decíamos en el seno galactóforo, se dilata y termina en el pezón en el poro galactóforo. Y acá estamos viendo lo que es la estructura interna de la mama en un corte lateral. Estamos viendo como de perfil esta mama, y acá estamos viendo cada una de las partes que recién les nombré, ¿sí? El lobulillo, que está formado por los acinos o alvéolos, que son los que generan la leche, los conductillos del acino, que es de donde el acino vierte la leche, los conductos terminales, ¿sí? Que se van uniendo con el conducto segmentario hasta el conducto galactóforo, y donde el conducto galactóforo se ensancha, terminando en este seno galactóforo que desemboca en el poro galactóforo en el pezón, ¿sí? Y acá vemos acá de amarillito, todo el tejido adiposo que protege ese lóbulo mamario, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Acá vamos a hablar de los acinos, ¿sí? Es la unidad secretora de la glándula mamaria, ¿sí? Eso es lo que les decía recién. Este es el productor de leche, ¿sí? El acino, es la parte más pequeña, más terminal. A ver, vamos con esto, vamos a pasar. Y vamos a recordar esto, que los alvéolos activos solo aparecen durante el embarazo, periodo en el cual los conductos se ramifican y en su parte terminal se forma un lumen que aumenta de tamaño a medida que se va cargando de secreción. Recuerden que les había dicho que la glándula mamaria termina de madurarse una vez que la mujer cursa su embarazo, ¿sí? Ahí es cuando la mama termina de completar su ciclo, cuando ya se convierte en una glándula funcional. Entonces, durante las últimas semanas del embarazo, esa secreción que genera el acino adquiere características especiales y se denomina calostro. Y algunos días después del parto aparece la verdadera leche, ¿sí? Y acá estamos viendo la evolución de la glándula mamaria. Acá estamos viendo una glándula de alguien en edad puberal, ¿sí? Acá cuando la mama ya empieza a tomar volumen, cuando se van desarrollando ya los lóbulos mamarios. Y acá estamos viendo una glándula madura, bien desarrollada. Esta es una mama ya de una persona que cursó un embarazo. Y acá vamos viendo los cambios que se generan a partir de los 40 años, cuando la glándula se empieza a atrofiar por la menopausia, por el decaimiento de la actividad hormonal. Entonces vemos que la mama
el tejido de la mama se va atrofiando, la parte glandular, y esa parte va siendo, esos espacios van siendo ocupados por grasa y tejido conectivo, ¿sí? Involutivo. Vamos a recordar ahora la ubicación de la mama. Y decíamos que las mamas se ubican entre la segunda y la sexta costilla. Eso es hablando de al nivel de altura, ¿sí? Entre la segunda y la sexta costilla. Y lateralmente hasta la línea media axilar, ¿sí? Hablamos de 2 centímetros para adentro del borde del esternón. Recuerden que en este espacio no hay mama, la parte esternal. Entonces, del esternón 2 centímetros para adentro y de la línea medio axilar. Esos son los límites externos, digamos, de la mama. Y sus límites en cuanto a el recubrimiento, que era lo que estábamos viendo recién. Tejido celular subcutáneo, piel y complejo areola-pezón. Eso en la parte anterior de la mama. Y en la parte posterior, la aponeurosis de los músculos que están en contacto con ella, que también lo hemos visto en las otras clases, ¿sí? Músculo pectoral mayor, serrato anterior, oblicuo externo, y en la parte anterior, la vaina de los rectos. Los cuadrantes mamarios, habíamos dicho entonces que la mama se divide en 4, trazando una línea vertical y una línea horizontal, tomando como eje central el pezón. Entonces, en ese caso trazamos esa línea imaginaria y vamos a tener 4 cuadrantes. El cuadrante superior interno, que recuerden que les había dicho que están como en espejos, ¿sí? Los cuadrantes superior internos, los cuadrantes inferointernos, los cuadrantes superoexternos, que son los que están del lado de las axilas, pegados a las axilas, y los inferoexternos. Y habíamos dicho también que las mamas se pueden dividir como el uso horario, ¿sí? Como si tuviéramos un reloj, tomando como 12 en punto, sería la línea vertical que trazamos, las 6, las 3 y las 9, ¿sí? Y siempre en el sentido de las agujas del reloj vamos a estar corriendo, ¿sí? Entonces, en lo que son las mamas, el cuadrante superoexterno de ambas mamas, recuerden que está lo que se llama prolongación axilar, ¿sí? O proceso axilar, que es la cola de Spencer. Y acá vemos la representación del reloj en lo que serían las mamas. Y recuerden que nunca coincide un cuadrante con el otro en cuanto a los usos horarios, igualmente en el nombre de los cuadrantes, ¿sí? Recuerden que están como enfrentados, que el cuadrante superinterno en ambas mamas es el que está pegado al esternón, que los cuadrantes superoexternos son los que están en relación con la cola de Spencer en la parte axilar, y los inferoexterno e inferointerno, que también podemos decir que sería el inferoexterno, sería el horario 9 a 6, si estamos hablando de la mama derecha, y el inferoexterno, la mama izquierda, sería el de 3 a 6. ¿Sí? Tengan en cuenta eso siempre, que cuadrantes enfrentados nunca, o sea, tienen el mismo nombre, pero los usos horarios son distintos, porque fíjense que el interno en ambas mamas, superinternos, son los que están pegaditos al esternón, ¿sí? Pero fíjense que en horario no coinciden, ¿sí? Porque el superinterno de mama derecha es de 1 a 3, y en el superinterno de mama izquierda es el de 12 a 9. Esto es importante que lo tengan claro, chicas, porque, como les comenté, los recuerdo, muchas veces hay médicos ginecólogos que piden mamografías para localizar una lesión determinada, porque quieren ver una focalizada magnificada de calcificaciones o de algún nódulo, y les van a pedir, por ejemplo, una mamografía de mama derecha magnificada o focalizada en horario 11, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber y tener bien fresquito esto de saber cuál es el horario 11 en la mama derecha, ¿sí? Porque si no van a errar y van a buscar
algo en un lugar que no es. Habíamos dicho también entonces que el cáncer de mama, la mayor incidencia se da en un 50% de los cánceres de mama se dan en el cuadrante supero-externo, ¿sí? Por eso es tan importante siempre el tema de la parte de poder agarrar la cola de Spence, la prolongación axilar. Después tenemos 11% en el cuadrante ínfero-externo, 15% en el supero-interno y 6% en el ínfero-interno. Y el 17% restante se dan bajo el pezón. Recuerden que esto se los recalco porque en el curso anterior me lo preguntó una chica que no le había quedado claro, entonces se los recalco ahora, que me preguntaba, o sea, hicimos una evaluación rápida para ver si les habían quedado cosas claras, y yo pregunté sobre la ginecomastia, y me respondieron como que ginecomastia era la presencia de glándula mamaria en el hombre. Entonces esto se los remarco. La glándula mamaria está presente en ambos sexos, solo que en el hombre no se desarrolla, ni en el de la mujer sí, por cuestiones hormonales. Esto ténganlo presente. La glándula mamaria está presente siempre en ambos sexos, ¿sí? En la mujer se desarrolla y en el hombre no. Bueno, y acá vamos a ver entonces la composición de la mama, que dijimos que está constituida por glándulas, conductos, tejido graso y muscular. ¿Sí? El tejido graso y el muscular, estos dos últimos, son los que le dan la consistencia y volumen al seno. Y recordamos entonces entre 12 y 20 lóbulos, cada uno con entre 10 a 100 lobulillos, y cada uno de ellos con sus alvéolos. El área supero-externa de cada glándula se extiende hasta la axila, que es la prolongación axilar, que es lo que les decía recién que es importante, ¿sí? La cara profunda de la mama es ligeramente cóncava y se encuentra en relación con el músculo pectoral mayor, serrato anterior, y la parte superior del oblicuo externo del abdomen. La mama está separada por la aponeurosis profunda. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la aponeurosis es una membrana conjuntiva que recubre los músculos y que sirve para que esos músculos se fijen a otras partes del cuerpo? Por ejemplo, el músculo para fijarse al hueso, y en el caso de los tejidos de la mama, se van a fijar a la pared muscular, ¿sí? Del pectoral mayor y del resto de los músculos con los que está en relación la glándula mamaria. Principalmente la glándula mamaria es tejido adiposo, que es grasa, perdón, la mama, tejido adiposo y glándula mamaria. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante es el glandular, ¿sí? Porque la glándula se activa en el embarazo, va a estar activa, va a estar generando leche, y en la menopausia va a pasar completamente lo inverso. La glándula se va a atrofiar y el volumen de la mama va a achicar y va a predominar el tejido adiposo. Además, el tejido adiposo es el que más varía con las oscilaciones de peso. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a hablar así un poquito por encima de lo que es el pezón, que está rodeado por una sola zona de piel hiperpigmentada, que es la areola. Y el pezón es una papila que está ubicado en el centro de la areola con forma de cilindro o cono, que a veces puede presentarse como pezón retraído, que ya eso es algo patológico que lo vamos a recordar más adelante. Al margen de eso, esto lo vamos a pasar. Y vamos a recordar que la areola tiene pequeñas protrusiones denominadas corpúsculos de Morgani, ¿sí? Que son glándulas sebáceas que durante el embarazo van a cambiar de aspecto y de tamaño, convirtiéndose en los denominados tubérculos de Montgomery, que son los que van a producir esa secreción que va a hidratar la areola y el pezón durante la lactancia. Y luego en la menopausia pasa lo mismo que con el resto de la mama, que va a atrofiarse, ¿sí? Va a perder funcionalidad. Habíamos dicho que en el pezón desembocan entre 15 y 25 conductos galactóforos y que oscurece su color durante la gestación,
porque se le acumula del parto, puede llegar a aclarar, pero no siempre va a volver a su color habitual. De acá nada más. Bueno, la anatomía de la mama ya la vimos recién, así que esto no lo vamos a repasar. Sí lo vamos a repasar con la mamografía, y vamos a ver, entonces, vamos a recordar acá, no me aparecía el cursor. Este corte es de perfil, entonces, y nuevamente vamos a ver que tenemos la clavícula, acá, que tenemos el tejido adiposo que recubre la mama, tenemos el músculo pectoral mayor y menor, acá está la fascia del pectoral, la pared torácica, y acá vemos el corte de las costillas y los músculos, tejido adiposo, acá vemos el pezón, el músculo del pezón, que es el que hace que se inerve cuando se estimula el pezón, ¿sí? Esas fibras musculares, al estimularlas con la succión del periodo de amamantamiento, o si es estimulado mecánicamente, si ese pezón se erecta. Y acá vemos el tejido glandular y las crestas de Duret y los ligamentos de Cooper, que ahora los vamos a ver otra vez. Y acá lo vemos en esta mama, que es una proyección medio oblicua lateral, no está de perfil como este diagrama, pero acá podemos ver el músculo pectoral de manera oblicua, acá vemos unos ganglios, acá vemos venas, y creo que tengo una imagen un poquito más después con más detalle. Y repasamos otra vez entonces, las caras superficiales, piel, pezón, areola, glándulas de Montgomery, el tejido glandular, el conectivo, que es el que separa los lóbulos, los alvéolos, la grasa mamaria, que la vemos por acá, y vemos que cada uno de estos es un lóbulo. En su interior, los lobulillos, el tejido interlobulillar, y acá vemos los ligamentos de Cooper, que habíamos dicho que eran fibras musculares que lo que hacían es darle sostén a la glándula mamaria, ¿sí? Y acá lo vemos. Cumple la función suspensora, son septos fibrosos que van desde la fascia de la piel, o sea, la cara interna, digamos, de la piel, y separan la grasa de los lóbulos, ¿sí? Y a su vez se insertan, se agarran, digamos, de la fascia del músculo pectoral, ¿sí? Lo que hace es el anclaje, el sostén y la suspensión de esa glándula mamaria. Y acá lo vemos en un corte de perfil, dibujadito, ¿sí? Ven como cada uno de estos ligamentos de Cooper sostienen a la glándula mamaria. Y acá teníamos esta imagen con un poco más de detalles, ¿sí? Que les decía recién, acá vemos las venas, vemos el músculo pectoral, los ganglios, el tejido fibroglandular, el pezón que está por acá, que está medio oscurito, no se ve, ligamentos de Cooper, tejido adiposo subcutáneo y el surco inframamario que hemos hablado, que es muy importante que en la media oblicuolateral siempre se vea, ¿sí? Porque hay patologías que pueden estar en esta zona y que se nos pueden escapar. Esto lo vamos a pasar, esto también lo vamos a pasar. Esto lo pasamos. Bueno, los músculos, vamos a recordar cuáles son los músculos que están en relación con la mama, ¿sí? Pero no vamos a hablar, a profundizar en ellos. Hablamos de todas las capas que intervienen, ¿sí? En esta parte. Y tenemos la piel, el tejido subcutáneo, la fascia que cubre el pectoral, el triángulo delto pectoral, el músculo pectoral mayor, el serrato anterior y el oblicuo mayor. Cada uno de estos músculos están en relación directa con la mama, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, pectoral mayor, pectoral menor, serrato, dorsal ancho, subescapular. Y vamos a ver, a recordar la irrigación de la mama, ¿sí? Cómo está vascularizado.
qué arterias intervienen en esta parte. Y tenemos entonces la arteria subclavia, que pasa por acá, y de ella se desprenden la torácica superior, la acromiotorácica, la mamaria interna, que fíjense cuánta parte irriga, toda esta parte del cuadrante superoexterno que irriga, la arteria torácica lateral, que viene por acá, y las intercostales perforantes laterales y las perforantes intercostales medias. Y por la parte interna de la mama, las perforantes de la arteria mamaria interna, ¿sí? En cuanto a la parte venosa, también tenemos entonces tres grupos. La rama perforante de la mamaria interna, las tributarias de la axila y las perforantes de las venas intercostales posteriores. El 75% de los ganglios axilares, que son los centrales, laterales y posteriores anteriores, subclavios, interpectorales, paraesternales y subdiafragmáticos, son los que tienen esta función de drenar toda la linfa de esta zona, ¿sí? Por eso también es tan importante el tema ganglionar y el estudio de los ganglios cuando aparece una patología, ¿sí? Porque a través de la parte ganglionar es donde se pueden diseminar las células malignas. El 75% de la linfa proveniente de las mamas viaja por los ganglios linfáticos de la axila del mismo lado, ¿sí? Por eso siempre se busca tanto en la parte de la prolongación axilar. El resto viaja por nódulos paraesternales a la mama del lado opuesto, ¿sí? Recuerden, ahora lo vamos a ver en el otro gráfico, que hay una cadena ganglionar en la parte periesternal. Los nódulos axilares incluyen el grupo inferior o pectoral, que drena la parte profunda y transmuscular del grupo interno. Vamos a pasar a este otro gráfico que nos muestra con mayor claridad que toda la parte ganglionar de la axila y toda la parte mamaria submamilar drena por este lado, y por la parte interna solo los ganglios paraesternales drenan esta parte de la mama, ¿sí? Toda la mayoría, el 75%, viaja por la parte de la zona axilar, ¿sí? Entonces acá es donde vemos en detalle todo, la parte ganglionar, la parte anatómica de la glándula mamaria, y vemos que los ganglios linfáticos son los que almacenan las células de defensa, ¿sí? Filtran el líquido que circula entre las células. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un tumor que desprende una célula maligna, esa célula maligna lo que va a hacer es viajar a través de estos ganglios linfáticos y ahí va a ser donde va a ser transportada y donde va a generar una metástasis en otra parte, en otro órgano. Y vamos a hablar un poquito de la mama del varón. Y vamos a decir que una mamografía normal del varón, lo que vemos es el predominio del tejido celular subcutáneo con un remanente de tejido ductal subareolar, que es lo que se ve acá, y ausencia del desarrollo lobulillar y de los ligamentos de Cooper. ¿Por qué? Porque como el varón no desarrolla mama, entonces no se desarrollan los lóbulos ni tampoco los ligamentos de Cooper. En este caso estamos viendo un varón que tiene una ginecomastia, que es el desarrollo anormal de la mama, y vemos que en la región retroareolar estamos viendo tejido mamario, ¿sí? Tejido fibroglandular, que se desarrolló, después se investigará por qué la patología y se tratará. Entonces estamos diciendo que la ginecomastia es el aumento del tejido conjuntivo, colágeno denso e hiperplasia epitelial, micropapilar, marcada en el revestimiento epitelial, ¿sí? De la mama del varón, asociada, las patologías asociadas a la ginecomastia, estamos hablando siempre en los hombres, ¿sí? Insuficiencia renal o hepática, neoplasias, trastornos tiroides, déficit de testosterona o tumores testiculares secretores de estrógeno. ¿Qué pasa? Si el varón tiene déficit de testosterona, o sea, falta poca de esa hormona masculina,
Eso genera que pueda generarse el crecimiento de la glándula mamaria, ¿sí? O si bien el hombre tiene un tumor testicular que genera estrógenos, libera estrógenos, hace que el tejido mamario se desarrolle, ¿sí? Todo esto es reversible con el tratamiento adecuado para cada situación, ¿sí? Para cada patología. Y vamos a ver la anomalía en el desarrollo de las mamas, que son muy raras y poco frecuentes, pero pueden ocurrir, ¿sí? Hay muchas que se generan durante el periodo fetal y están presentes hasta la época del nacimiento. Y se dividen en dos grupos, según la anomalía que presenten. Una es por defecto y la otra es por exceso, ¿sí? Entonces vamos a ver las anomalías por defecto. Y habíamos hablado de la agenesia, que era una ausencia completa, tanto de la glándula mamaria como del pezón y la areola, ¿sí? Entonces, en el caso de la agenesia, no vamos a encontrar glándula mamaria, pezón y complejo areola-pezón tampoco, ¿sí? Ese es una ausencia completa. Después tenemos el caso de la amastia, que es también una agenesia, pero ¿qué pasa? O sea, agenesia, ¿por qué? Porque no está la glándula mamaria, pero sí está el complejo pezón-areola. Ahora vamos a ver imágenes. Y acá tenemos, en primer lugar, en la imagen de la derecha, es la agenesia. Fíjense que esta paciente no tiene absolutamente nada, no tiene pezón, no tiene areola y no tiene glándula mamaria tampoco, ¿sí? Y en el segundo caso, en el lado izquierdo, vemos que la paciente en su mama izquierda tiene el complejo areola-pezón, pero no tiene glándula mamaria, ¿sí? No está desarrollada esa mama. Pueden haber distintos tipos de alteraciones que pueden ser musculares, que pueden ser las causas, ¿no? Pueden ser musculares, falta de algún músculo, alteraciones en la caja torácica, alteraciones en la clavícula y el esternón, o de la columna vertebral y la caja torácica. Otra de las patologías que puede presentarse por defecto es la micromastia, que es el escaso desarrollo de la glándula mamaria, que a veces puede estar relacionado con problemas genéticos, ¿sí? O por algún daño que esa mujer haya sufrido en la niñez o en la pubertad, un golpe, una cirugía, alguna infección, entonces esa mama no se va a desarrollar por una de estas causas. Otra anomalía es la atelia. Habíamos dicho que telia, siempre que hablamos de telia, cuando hablamos en algo referido al pezón, entonces atelia es la ausencia del pezón, ¿sí? Recuerden que todo lo que es telia está relacionado con el pezón, y cuando decimos mastia estamos hablando de la mama. Entonces, micromastia es una mama pequeña y atelia es la ausencia del pezón. Y también tenemos la microtelia, que es un pezón más pequeño. La palabra misma nos va, si empiezan a relacionarlo con las palabras, les va a ser más fácil también después asociar cada patología, ¿sí? Entonces, hablamos de la micromastia, o sea, mama pequeña. Atelia, entonces, es la ausencia de pezón, ¿sí? Vemos que acá hay apenas una sombrita muy pequeñita, pero la mujer está en esta mama, en la mama izquierda no hay pezón. Y después tenemos las anomalías por exceso, ¿sí? Cuando hay de más. Macromastia, la palabra misma nos lo dice, mamas muy grandes, ¿sí? Que generalmente en este tipo de casos termina en cirugía la paciente. Polimastia, son varias glándulas mamarias, que puede acompañarse de politelia. Poli, mucho, telia, pezón, ¿sí? Polimastia, muchas mamas, y politelia, muchos pezones, ¿sí? Y después la mama supranumeraria, que es otra mama más extra, digamos, dentro de la línea mamaria, ¿sí? De que transcurre esa mama supranumeraria en la línea mamaria, que es la que conecta, habíamos dicho, esa línea que conecta las axilas con la ingle. Estamos hablando de las mamas primitivas que se generaron durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Y que no se atrofiaron. Generalmente las mamas supranumerarias se encuentran debajo de las axilas o debajo de las mamas, ¿sí? Entonces acá vamos a ver las fotos. La macromastia o hipertrofia mamaria en esta paciente, ¿sí? Que es el exceso. Polimastia, este paciente tiene varias mamas.
y la mama supranumeraria, que estábamos viendo, si recuerdan, esta paciente que tiene las mamas habituales, digamos, y tiene una mama más de cada lado en sus axilas. Después tenemos la mama ectópica o aberrante, que es una mama más fuera de la línea mamaria, ¿sí? Sin pezón ni areola, ninguna de las dos, es solo la glándula mamaria, pero que además de todo está fuera de la línea mamaria. Después del parto, ¿qué pasa? Ese tejido va a generar leche, porque es una glándula mamaria, independientemente de donde esté ubicada. Pero como esa leche no va a tener salida al exterior, va a provocar inflamación y dolor. Por lo tanto, las glándulas supranumerarias siempre hay que extirparlas, porque además de todo tienen alto riesgo de desarrollar cáncer. Y la ginecomastia, hablamos de mamas femeninas en un varón, que esto es lo que puede prestarse a confusión. Hablamos de mamas femeninas cuando hablamos de una mama que se desarrolla en tamaño, ¿sí? Que desarrolla su glándula mamaria, que puede estar asociada a enfermedades subyacentes, como ya dijimos. Se trata la enfermedad subyacente y la ginecomastia tiene que retrotraer, o en caso de que no, se puede hacer una cirugía, ¿sí? Y acá vemos mamas ectópicas o aberrantes. Esta paciente las tiene en las axilas, estas glándulas mamarias extra. Y en este caso vemos un paciente con una ginecomastia que seguramente fue tratado de la patología de base que le generaba esta ginecomastia y luego ha sido operado, ¿sí? Para corregir estéticamente. Politelia, dijimos entonces que es más de un pezón y es la anomalía más común y es lo más frecuente que se encuentra en los cuadrantes inferiores de la mama, ¿sí? Pero también puede pasar que aparezca en cualquier otro punto de la línea mamaria hasta los genitales, ¿sí? Y la macrotelia también estamos hablando de un pezón grande de tamaño excesivo y es más frecuente entre los varones. Y después otra de las malformaciones que pueden llegar a encontrarse es la inversión congénita de los pezones, ¿sí? Que dijimos cuando el pezón está como metido para adentro, ¿sí? Hipoplasia es el desarrollo insuficiente de la glándula mamaria, que generalmente se da en ambas mamas, a veces es asimétrica, se desarrolla una mama más que la otra, pero la función de las mamas es completamente normal, son mamas funcionales. O la hipoplasia adquirida, que es cuando la mama se envejece en la menopausia, o tras los embarazos y la lactancia, y entonces, o una pérdida de peso, entonces hipoplasia, esas mamas reducen su tamaño. Y acá estamos viendo una paciente con hipoplasia mamaria, estamos viendo que tiene las mamas pequeñas. Estamos viendo una politelia, recordamos que eran muchos pezones. En este caso, esta paciente las tiene sobre las mamas. ¿Sí? Incluso fíjense que las tienen en distintas alturas. Y en este caso este paciente tiene un pezón extra por debajo, ¿sí? Y acá vemos entonces una microtelia y una macrotelia, ¿sí? Pezón pequeño, pezón grande. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a ver el caso de los pezones invertidos, hundidos o retraídos, que son los que no sobresalen nunca, ¿sí? Ni siquiera cuando los estimulamos no se van a endurecer ni van a sobresalir. Siempre van a quedar hacia adentro y generalmente cuando la paciente tiene pezón retraído es en ambos, ¿sí? Y acá vemos las imágenes, cómo se ve ese pezón invertido, fíjense acá también, cómo se ve el pezón como metido para adentro. Después tenemos los pseudo invertidos o pseudo hundidos, no llegan a estar tan metidos dentro de la areola, ¿sí? Pero a diferencia de los retraídos, estos sí, si los estimulamos, se endurecen y sobresalen sin problemas al momento de amamantar. Y después teníamos las alteraciones en la situación, en la ubicación de los pezones, que teníamos las desviaciones hacia los laterales, hacia arriba o hacia abajo, y el pezón supraareolar, cuando el pezón está por encima de la areola, o el exoareolar, que está fuera. También tenemos patologías como la asimetría mamaria, las verrugas, que en este tema vamos a volver a recalcar lo que yo les había dicho, que es muy importante que nosotros las verrugas, los nevos, se lo marquemos y se lo recalquemos esto al médico radiólogo, siempre tenemos que informarlo, porque
el médico radiólogo en el momento de informar la mamografía puede llegar a ver una sombra o alguna silueta de esa verruga que les pueda generar una duda, que pueda aparecer un tumor o algo de eso, que después el médico termine diciendo, no, esta paciente acá tiene un nódulo, tiene algo, una imagen sospechosa, vamos a hacerle una focalizada, una magnificada, y resulta que tal vez termina siendo por nuestra culpa, por nuestro error, por la omisión de avisarle al médico, mire doctor que en el cuadrante supraexterno, horario, no sé, 3, ahí hay una verruga, o hay un lunar grande, y recuerden que yo les había dicho que lo marcamos siempre con un alambrecito de cobre bien finito. Entonces, ese error, esa omisión de avisarle al médico radiólogo que hay una verruga, que hay un lunar, puede generar que después esa paciente se la recite y que la volvamos a irradiar de gusto porque en realidad era algo que estaba superficial en la piel, ¿sí? Y acá estamos viendo cómo está marcado, ¿sí? En esta mamografía, acá lo vemos acá abajo, cómo está marcado, y fíjense cómo se ve la imagen esa en la mamografía, que puede llegar a parecer algo sospechoso, y sin embargo está marcado con un alambrecito como una verruga o un nevo, ¿sí? Bueno, este es otro caso de una patología mamaria, así que son las mamas tuberosas o tubulares. Habíamos dicho que son mamas con forma cónica, que puede afectar en uno o en ambos pechos, y que generalmente se da en el polo inferior, como un endurecimiento de la parte muscular, entonces la glándula no puede expandirse, no puede crecer correctamente, entonces se puede llegar a herniar y salir. Fíjense que está herniada. ¿Por dónde sale? Por la piel más finita, ¿sí? Que no genera resistencia. Generalmente esto también tiene una solución quirúrgica. Fíjense acá el engrosamiento de la mama, y eso es lo que no deja que la glándula se pueda expandir, ¿sí? Esto lo vamos a pasar, ya habíamos hablado de la mastectomía total, que era lo que siempre tratamos de lograr, que no lleguemos a eso con la mamografía, ¿sí? Acá estamos viendo una mama con tejido adiposo casi en su totalidad. Fíjense que casi no se ve tejido glandular. Acá vemos un tejido más denso, glandular y fibroso. Acá vemos una mama que la mayor parte se conforma por tejido denso, glandular y fibroso. Y acá vemos una mama extremadamente densa, que habíamos dicho que la contra que tiene esto es que cuesta mucho más por ahí poder identificar una patología. Y recuerden que entonces la mama es más densa cuando tiene más tejido que grasa, ¿sí? Y acá vemos las distintas densidades, desde la mama grasa, la de densidad dispersa, la más heterogénea y una extremadamente densa. Acá vemos una imagen de un pezón umbilicado, fíjense cómo está como metido para adentro. Que eso también es importante que nosotros lo remarquemos al médico para cuando haga el informe, ¿sí? Acá lo vemos ahí, bien que está como metido. Acá vemos otro caso. Acá vemos calcificaciones vasculares, ¿sí? Cómo están calcificadas, sobre todo en la mama derecha, más todavía que en la izquierda. Y acá una combinación, ¿sí? Calcificaciones vasculares, pezón umbilicado. Acá vemos una mama con tejido fibroglandular denso. Ven que prácticamente se ve toda una masa muy heterogénea y es como más difícil poder visualizar ahí una patología.
Acá vemos una mama fibroadiposa, y acá vemos una mama fibrodensa, fíjense, que además de la densidad de la mama, se puede ver la anatomía normal de los ganglios con una corteza fina del hilo graso. Acá vemos un ganglio intramamario. Esto está bueno para que empiecen a visualizar y a familiarizarse con las imágenes, ¿sí? Porque al principio cuesta mucho darse cuenta bien de las estructuras de la mama. Fíjense acá, esto es una calcificación en mama derecha, grande, una calcificación grande. Fíjense, esta es la cráneo caudal, calcificación grande. Acá vemos un marcapaso, que es lo que les decía, de que siempre hay que recordarle, apuntarle al médico qué cosas ven raras ustedes, anotarle, bueno, esta paciente tiene un marcapaso, esta paciente está operada, tiene una marca metálica, donde hay cicatrices, todo eso se lo tenemos que marcar al médico. Y acá estamos viendo entonces las prótesis mamarias, que dijimos que la técnica de Eklund es la que usamos para poder despejar y que la glándula, poder visualizar la glándula. En este caso estamos viendo la técnica de Eklund con una cráneo caudal y una medio oblicuo lateral. Lo que hacemos es empujar la prótesis hacia atrás y correrla para que nos quede libre el tejido glandular. Habíamos dicho que cuando hacemos esto, igual esto lo vamos a repasar en el otro PDF después del receso. Lo dejo para más adelante. Bueno, y acá hablábamos, esto lo habíamos hecho sobre la inspección, de cómo se inspeccionaba, que esto habíamos dicho que generalmente nosotros no lo hacemos, puede que suceda que en algún lugar les pidan que lo hagan la inspección, pero ante todo lo que nosotros hacemos es la inspección visual, ¿sí? A ver, espérenme. Ahí está. Quise correr la barrita del Zoom y se me salió de la pantalla. Dijimos que entonces visualmente lo que estamos buscando son deformaciones, masas visibles, lesiones cutáneas, prominencias o retracciones o aplanamientos del pezón. ¿Sí? Esto es lo que buscamos en las inspecciones visuales. El pezón normal mira hacia abajo y afuera. Después, si vemos retracciones, congénitas, fibrosis, si vemos grietas, lesiones en el pezón, o si hay descarga cero sanguinolienta. ¿Sí? Si vemos que si la mujer nos dice, no, es que me supura, me sale un líquido blanco, verde, rojo, sanguinoliento, lo que sea, eso también, todo escrito al médico, ¿sí? Todo lo que la mujer nos relate, todo lo que le pasa, lo que le molesta, todo se lo vamos a anotar. Recordamos que somos los oídos, los ojos y las manos del médico, ¿sí? Y lo que yo les había mostrado en el Hospital Sommer, que es donde yo trabajo, lo que les preguntamos a las pacientes, ¿sí? Eso, cada lugar tiene hecha su planillita y más o menos las preguntas, imagino que son las mismas, ¿sí? Siempre se les pide si tienen mamografías anteriores, se les pregunta si están operados, si les hicieron alguna biopsia en las mamas, alguna cirugía, si tuvieron una cirugía y tuvieron algún tumor, si hicieron radioterapia o quimioterapia, si toman medicamentos que están relacionados directamente con esto, tamoxifeno, medicación tiroidea o anticonceptivos, si hay secreción por el pezón, lo que les decía recién, en caso de que las pacientes le dicen, sí, tengo secreción por el pezón, bueno, ¿de qué color? Y anotamos eso. Después los antecedentes familiares, antecedentes los que están relacionados también con las mamas, ¿sí? De mama, de intestino o de ovario, ¿sí? Si es directo, o sea, si la paciente tuvo algo de eso, o si los familiares directos, por ejemplo, en las mamas vamos siempre con la rama femenina, y después en general cáncer de intestino o de ovario en la familia directa. Si fuma, si tiene diabetes, y si se autoexamina, más que nada es una pregunta a modo de encuesta, como para estadístico, digamos. Y después tenemos este dibujito donde tenemos la mama de frente y la mama de perfil, donde nosotros le vamos a marcar al médico todo lo que veamos, ¿sí? Si vemos una cicatriz, si vemos un hematoma, muchas veces sucede que hay mujeres que son golpeadas y que vienen con lesiones en las mamas, porque
las mamas parece que es un lugar bastante frecuente donde las mujeres golpeadas reciben los golpes, valga la redundancia. Entonces muchas veces pasa que vienen con hematomas, muchas veces también ante denuncias y este tipo de actuaciones judiciales, muchas veces a la mujer la mandan a hacerse una mamografía por el tema de las lesiones, de los hematomas. Entonces todo es importante anotárselo al médico, ¿sí? Recuerden, lunares, verrugas también, todo se lo vamos a marcar y se lo vamos a dibujar y le vamos a hacer las observaciones que creamos importantes. Siempre es preferible anotar información de más que de menos, ¿sí? Porque recuerden que la paciente la vemos nosotros, la interrogamos nosotros y después el médico lo único que se va a encontrar son las imágenes y la reseña, la anamnesis que nosotros le dejemos sobre la paciente. Entonces, tal vez puede llegar a pasar que el médico te diga, che, vení, a ver, a esta paciente que le hiciste, ¿te acordás? Sí, le pasó tal o cual cosa, y por ahí nosotros nos acordamos y le podemos dar información. Pero a veces al médico radiólogo no lo vemos, y el médico no tiene dónde sacar esa información. Y tal vez esto termina en que la paciente lo estamos volviendo a llamar para hacerle, como les dije, una focalizada, una magnificada, irradiándola de gusto cuando tal vez era tan sencillo como dejar anotado la paciente en el cuadrante superexterno de mama derecha tiene una cicatriz porque está operada o lo que fuere, ¿sí? Así que eso téngalo siempre en cuenta, ¿sí? Preferible que sobre información. Bueno, esto lo vamos a pasar porque se los había puesto a modo informativo, lo del autoexamen. Y lo del repasito de la tomosíntesis lo vamos a dejar para la próxima clase porque después vamos a tener una clase específica de tomosíntesis. Así que dejamos esto acá. Vamos a hacer ahora, vamos a dejar de compartir y acá estoy yo. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora la segunda parte del repaso y vamos a ir viendo la parte de lo que vieron con Fabi, ¿sí? De todo lo que es posicionamiento y de lo que es después también control de calidad, ¿sí? Vuelvo a pedirles que tengan silenciado el audio y voy a apagar mi cámara y vamos a arrancar con esto. Bueno. Para hacer una mamografía tenemos dos exposiciones. Acá dice, bueno, frente y perfil, que estamos hablando de lo que es la craneocaudal y la media oblicua lateral, que después hay otras incidencias extra, que también son la de perfil, y bueno, tenemos un par de incidencias más para ver determinados tipos de patologías. Las partes blandas, entonces, estamos hablando de las mamas, está formada por el tejido glandular, tejido adiposo y tejido muscular. Y la mamografía tiene como objetivo el de lograr la absorción diferencial entre estructuras muy parecidas, ¿sí? Para poder distinguir las distintas estructuras de los tejidos, ¿sí? Que conforman la mama. Dentro de la calidad de la imagen depende del contraste, la resolución y la nitidez de la mamografía. Entonces, el contraste es la diferencia óptica que hace que cada detalle anatómico sea más visible. Y los factores que intervienen en el contraste son el ánodo del tubo, el filtro del tubo, la rejilla, el dispositivo de compresión, que son las paletas, el buki y el cassette película, que bueno, en el caso de la radiología digital estamos hablando de los detectores, ¿sí? Resolución es la capacidad de registrar separadamente objetos pequeños que se encuentran muy cercanos, ¿sí? Estamos hablando de que si hay microcalcificaciones, por ejemplo, la resolución nos va a poder ayudar a poder registrarlos separadamente, ¿sí? Uno del otro. Y la nitidez, que es la definición de una estructura lineal o el borde de un objeto, ¿sí? Que es muy importante la nitidez, la definición de esas estructuras para poder determinar el lugar y la superficie que ocupan y la forma, ¿sí? Porque recuerden que hay lesiones que según los bordes
nos marca ya una gran diferencia entre algo benigno y algo que no. La resolución y la nitidez dependen del punto focal del tubo de rayos, la distancia entre la fuente y la imagen, el dispositivo de compresión y el receptor de imagen. El equipo de mamografía es un brazo en C que soporta el tubo de rayos X en un extremo y el sistema receptor de imagen en el otro. En la parte de arriba tenemos el tubo de rayos X y el receptor de imagen que está acá abajo. Acá, en este caso, en este equipo sería un chasis, ¿sí? La combinación de ánodo-filtro más utilizada en mamografía es la del ánodo de molibdeno y el filtro de molibdeno. ¿Sí? Esto tienen que saberlo. Cuanto mayor es la densidad másica y el número atómico del objetivo a radiografiar, más alto será el kilovoltaje, dado que los tejidos mamarios son de baja densidad, entonces se opera con bajo kilovoltaje. ¿Sí? En la mamografía es alto miliamperaje, bajo kilovoltaje, ¿sí? Los rayos X más útiles para los tejidos blandos son entre 20 y 30 kilovoltios. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a hablar que el punto focal es menor a 1 milímetro, el foco fino en mamografía, lo que facilita la visualización de pequeñas imágenes, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién, optimiza que se vean bien los detalles anatómicos. El foco fino lo usamos para mamografías magnificadas o focalizadas, ¿sí? Entonces, en mamografías magnificadas o focalizadas, usamos siempre foco fino. Receptor de imagen, película pantalla. La película debe corresponder a la misma sensibilidad, fotosensibilidad que la pantalla intensificadora. Se utilizan películas monoemulsión, ¿sí? La emulsión está de un solo lado de la placa. Y el chasis tiene una sola pantalla. ¿Esto qué hace? Elimina la distorsión. Cuando imágenes son ligeramente diferentes entre un lado y el otro, ¿sí? Se elimina esa distorsión que generaría que que la emulsión esté en ambas caras de la placa y que tengan doble pantalla el chasis. La superficie de la película con emulsión va a estar en contacto con la pantalla intensificadora, ¿sí? Y por encima de esta. El fototimer o el AS, ¿sí? Que es el dispositivo automático de exposición, control automático de exposición, determina automáticamente la exposición necesaria para producir una densidad óptica adecuada en la película. ¿Qué hace el fototimer? Mide la intensidad de los rayos después de que estos pasan a través del tejido mamario y el receptor de imagen, ¿sí? Las rejillas en mamografía se utilizan rejillas móviles con un sistema motorizado para su movimiento. El dispositivo o paleta de compresión se encuentra paralelo al receptor de imagen o buki y son de materiales rígidos, de baja atenuación de la radiación y son transparentes. Y las paletas de compresión, tenemos distintas paletas que vamos a usar en mamografía, tenemos la de compresión focal, tenemos la magnificada panorámica, la magnificada con compresión focal y para procedimientos de intervencionismo también tenemos paletas, ¿sí? El procesamiento de las placas se hace con procesadora automática, es un sistema de conducción por rodillos, ¿sí? Y el tiempo procesado es entre 90 a 150 segundos, o sea, entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio. Y la temperatura de los líquidos siempre entre 33 y 39 grados. Siempre se trata de manipular lo menos posible las películas a la hora de cargar los chasis y procesarlas por el tema de los artefactos secundarios, ¿sí? La limpieza de las pantallas se realiza con agentes especiales, paños, aire comprimido y un rodillo autoadhesivo, ¿sí? Para que poder atrapar todas las partículas que puedan estar sueltas, ¿sí?
El cuarto oscuro siempre tenemos que mantenerlo limpio, ¿sí? Todos los días limpieza de la mesa de trabajo, una vez por semana limpieza general de todo el ambiente. Tenemos que tratar de que en el cuarto oscuro no haya mobiliarios receptores de polvo sobre la mesa de trabajo, o sea, sobre la mesa de trabajo que no haya nada en lo posible. Obviamente que no haya filtraciones de luz en el cuarto oscuro al momento del procesado de las placas, y no almacenar las placas vírgenes en un lugar con alta temperatura. En cuanto al contacto pantalla-película, tenemos que asegurarnos siempre que la pantalla esté correcta, chequear eso, porque si la pantalla no hace el correcto contacto con la película, la imagen puede salir borrosa, ¿sí? También puede que haya partículas de polvo, que se deteriore la esponja sobre la cual está montada la pantalla, o que quede aire residual, ¿sí? ¿Qué pasa? Al cerrar el chasis puede quedar aire residual y hacer que se forme como una capa de aire que no deje que la pantalla haga perfecto contacto con la película. Esto lo vamos a pasar. Y vamos a repasar las posiciones mamográficas. ¿Cuál es nuestro papel? El papel de la técnica radióloga, ¿sí? Fundamental el rol de la relación técnica-paciente, ¿sí? Que atender a la paciente siempre de una forma amable, preguntarle todo lo que ya estuvimos viendo, observar si vemos alguna irregularidad o algo que nos llame la atención a las mamas. Recuerden siempre ante todo que hay pacientes que van a venir por un control, por el control anual que se hacen siempre, ¿sí? Y también nos va a pasar que van a venir pacientes que se palparon un nódulo, que tienen secreción por el pezón, que tienen alguna patología que las tenga seguramente angustiadas. Entonces, la relación que uno tiene en el servicio de mamografía con la paciente es una relación mucho más cercana por ahí de la que se puede llegar a tener con un paciente en el sector de radiología o de tomografía o resonancia. Sí, es una relación mucho más íntima con la paciente, porque la paciente probablemente, si viene con alguna duda de algo, va a venir angustiada, va a venir con miedo. Va a haber pacientes que vengan a hacerse por primera vez una mamografía y vengan también con ese miedo de que no, te van a apretar, te va a doler, yo me desmayé, que siempre hay alguien que les cuenta algo negativo de la mamografía. Entonces, aparte de ser la técnica que le vamos a hacer la mamografía, tenemos que tener siempre un trato por ahí más cercano y más amable, y ponernos también un poco en el lugar de esa paciente que tal vez viene angustiada, y nosotros somos los que vamos a tener que tratar de que se le haga más leve todo esto, ¿sí? Explicarles todo, que le vamos a comprimir la mama, que la compresión es necesaria para que la mamografía salga bien, que si no podemos comprimir como corresponde no vamos a obtener una buena imagen y podemos pasarnos por alto algo. Le vamos a explicar de que no le tiene que doler, que no necesariamente la mamografía tiene por qué doler. Hay mujeres que por ahí son más sensibles y les va a doler un poquito, pero no tiene que llegar al dolor que no puedan aguantar, o como he escuchado a alguna amiga que le ha dolido tanto que se les ha bajado la presión. Entonces, tranquilizar a la paciente, sí, y escucharla por sobre todas las cosas, porque muchas veces también va a venir alguna paciente que le hicieron una mastectomía o que terminó de hacer quimioterapia, y muchas veces las pacientes necesitan contarnos eso. Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito más de paciencia tal vez, o de más de tiempo para dedicarle a esa paciente, que cuando viene un paciente a hacerse una placa de tórax, por ejemplo. Bueno, y hablamos, bueno, de todo lo que, esto que ya lo habíamos hablado en el otro PDF, del tema de cualquier cosa que le veamos a la paciente y lo tenemos que informar, ¿sí? En la mama. Entonces, vamos a ver mamografía, acá dice frente y perfil. En realidad es una cráneo caudal y una medio oblicuo lateral. Recuerden que las de perfil se hacen solamente por pedido específico del médico, sino siempre las incidencias son la cráneo caudal y la medio oblicua lateral.
¿sí? Acá estamos viendo, entonces en la parte de arriba, la cráneo caudal y la medio oblicuo lateral. ¿Por qué se realizan dos proyecciones entonces? La idea es cambiar el efecto de superposición viendo desde dos lugares diferentes y poder lograr que las estructuras que en alguna de las incidencias se superpongan, tratar de evitar el enmascaramiento, ¿sí? de lesiones y poder ubicarlas anatómicamente además. Entonces, importante, posición adecuada, ¿sí? Radiografiar la mama en su totalidad. Recuerden, la craneocaudal siempre vamos a tratar de que podamos tomar el músculo pectoral. No siempre lo logramos, pero siempre el objetivo es tratar de lograrlo, ¿sí? Tratar de llegar a tomar la mayor cantidad de músculo pectoral que podamos. Simetría bilateral, el centrado de ambas incidencias, ¿sí? Deben guardar una simetría en cada par radiológico, ¿sí? Como estamos viendo acá, si ponemos enfrentado una imagen con la otra, tienen que ser simétricas, ¿sí? Fíjense que están perfectamente simétricas una de la otra. También, no siempre se logra, porque también puede pasar que la mujer tenga una mama un poco más pequeña que la otra, o, bueno, que esté operada, pueden haber muchos factores que influyan en que por ahí no podamos lograr la simetría, pero siempre tratamos de llegar lo mejor posible que podamos, ¿sí? Para lograr una compresión efectiva en la mama, vamos a ir bajando la paleta de compresión, ¿sí? Y vamos a chequear que la mama quede firme al tacto. Si la tocamos, o sea, de los costaditos la vamos a tocar, y tenemos que ver que la mama quede firme y antes de que la paciente exprese que le duele, ¿sí? Un poco de molestia siempre van a tener, pero no tenemos que llegar a que a la paciente le duela. ¿Y con esto qué logramos? Que el espesor de la mama sea uniforme, que la mama se inmovilice, vamos a separar todo lo que son las estructuras superpuestas, vamos, importantísimo, a reducir la dosis de radiación, porque al tener el tejido más compactado, la dosis de radiación va a ser mejor, y además vamos a lograr la mayor nitidez en la imagen mamográfica. Para la identificación de la placa, la etiqueta, estamos hablando en casos de cuando hacemos mamografías con chasis y placa, la convencional, digamos, analógica. En ese caso sí, tenemos que poner la identificación en el chasis, ¿sí? Para marcarlo. Nombre de institución, nombre, apellido de la paciente, fecha, número de registro, lateralidad y vista, ¿sí? Entonces, CC para la craneocaudal y MLO, medio oblicuo lateral, en las incidencias, ¿sí? Siempre va en el sentido opuesto a la pared torácica y siempre en el plano más externo y más alejado de la mama, ¿sí? Acá estamos viendo entonces una posición cráneo-caudal, ¿cómo se logra? Haz de rayos perpendicular al piso. La técnica debe ubicarse en el lado contralateral de la mama a radiografiar, o sea, si vamos a hacer la mama derecha, nosotros nos vamos a parar del lado izquierdo de la paciente, sosteniendo, siempre la vamos a sostener del hombro derecho, para evitar que cuando empezamos a comprimir, porque nosotros vamos a posicionar la mama, pero cuando empecemos a comprimir, una reacción natural de la paciente va a ser alejarse un poquito, entonces del hombro la vamos a sostener para evitar que la paciente se nos vaya para atrás, ¿sí? Identificación, borde externo del buqui. Ahí tenemos una craneocaudal. Fíjense, acá está la identificación, lado externo del buqui. Fíjense que del lado derecho, en mama derecha, tenemos un poco más de músculo pectoral que del lado izquierdo, que pudimos agarrar un poquitito acá, ¿sí? Craneocaudal apropiada. ¿Qué se debe ver? Visualización de la glándula mamaria completa, que se logra en un 98% de las mujeres aproximadamente. Visualización del músculo pectoral en el plano posterior, se logra entre un 30 y 40%. Visualización de la porción que separa los dos senos. Visualización del tejido adiposo retroglandular y visualizar el pezón de perfil. Y ahora vamos a ver lo que es la posición medio oblicua lateral. Se bascula el brazo del tubo entre 30 y 60 grados.
Dependiendo del equipo con el que estemos trabajando, hay equipos que se posicionan solo, como yo les conté la otra vez, por ejemplo, el equipo que tenemos en el Summer, automáticamente ya una vez que cargamos los datos de la paciente y que damos el OK a empezar, solo el equipo, vamos a presionar el botón de angulación y solo el equipo se va a angular 5 grados en la cráneo caudal, al lado contrapuesto a la mama, que vamos a radiografiar, siempre arranca por la derecha, y vamos a omitir este paso de poner la marca con los datos, con todo, porque como el equipo es digital directo, toda esta información se va a imprimir en la placa sola, ¿sí? Lo va a imprimir en la computadora. Nosotros en el hospital, el brazo para la media oblicua lateral se bascula, está programado solo, bascula 60 grados, ¿sí? Lo que vamos a radiografiar es el plano lateral externo de la mama, lo vamos a apoyar sobre el buki. Y si tenemos que poner la identificación, va en el plano superior al buki, coincidente con el plano axilar, fíjense, siempre al lado, dijimos, más alejado de la mama. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ver en la media oblicua lateral para que sea una placa, una imagen adecuada a la que obtengamos? Músculo pectoral por debajo del nivel del pezón en forma triangular con un margen anterior convexo. Ahora vamos a ver imágenes. Se tiene que visualizar el tejido mamario completo. El tejido adiposo se verá entre el tejido glandular y el músculo pectoral. El pezón de perfil y lo ideal es que se incluya el pliegue inframamario. Acuérdense que les dije que en esta zona del pliegue inframamario, en esta zona, puede haber patologías que si no las incluimos, las podemos obviar, ¿sí? Puede haber una patología en esta zona. Fíjense que el músculo pectoral se ve como un triángulo, y fíjense que se tiene que ver la grasa mamaria entre el pectoral y la glándula. El pezón estaría por acá, o sea, el pezón estaría de perfil. ¿Cuáles son las posiciones adaptadas? Dijimos que hay posiciones extras para visualizar mejor una lesión. Tenemos la compresión focal, que es la compresión de una porción pequeña de tejido, que se hace con un compresor circular, ejerciendo una compresión efectiva sobre la lesión. Ya vamos a tener una idea de dónde está esa lesión, nos lo va a decir el ginecólogo, o la paciente va a venir con la mamografía previa, una craneocaudal y una media oblicua lateral, donde nos va a decir, mira, me dieron este informe, me piden que haga esto, compresión focal, y nosotros vamos a ver en esa mamografía que la paciente ya va a traer, dónde está la supuesta lesión que nosotros tenemos que focalizar, ¿sí? Después tenemos ampliación o magnificación, que generalmente se combina con la compresión focal. Lo que usamos es un punto microfocal, en este caso usamos el foco fino, ¿sí? Para lo que es magnificada y focalizada o localizada se usa siempre foco fino, ¿sí? Que acá me lo están preguntando, justo me apareció la ventana del chat. Sí, para compresión magnificada se usa foco fino, para focalizada también foco fino, que es ahí donde tenemos que ver con mayor detalle. Acá tenemos un punto microfocal de 0,1 milímetro, que ese es el foco fino. Y se realiza siempre con una mamografía de base, ¿sí? Siempre tenemos que tener la mamografía donde vemos la lesión que queremos magnificar, para que podamos identificarla, obviamente. La proyección tangencial es otra de las posiciones adicionales, ¿sí? Que se coloca un reparo metálico sobre el área de calcificaciones dérmicas y se realiza una placa en forma tangencial para confirmar la relación de estas con la piel. Después tenemos la proyección caudocraneal, ¿sí? Que es a la inversa. ¿Qué hacemos? En este caso, rotamos completamente, a 180 grados, no completamente, una media vuelta, le damos al giro al tubo del equipo, y el rayo va a venir de abajo esta vez, y el chasis o el detector va a estar arriba.
Se usa con pacientes que tengan importantes cifosis, sí, que estén muy encorvadas, o que la lesión de la mama esté en la pared superior. Entonces, al ponerle el chasis o el detector en la parte superior y el rayo venir desde la parte inferior, vamos a obtener una mejor definición de esa imagen. La proyección lateral, que esto sería el perfil, es una proyección ortogonal respecto de la cráneo caudal, no sustituye la media oblicua lateral, no la sustituye, ¿sí? Es una proyección independiente. Las densidades superpuestas en la incidencia cráneo-caudal o medio oblicuo lateral pueden ser mejor visualizadas en esta proyección, o sea, si hay densidades que se superponen entre la cráneo-caudal y la medio oblicuo lateral, esta posición es la que nos va a ayudar a poder desenmascarar eso, ¿sí? Proyección cráneo-caudal exagerada es esa en la que la paciente está más rotada, para poder ver mejor la extensión prominente del tejido mamario o cola de Spence, que no se visualiza en la cráneo caudal, ¿sí? En la cráneo caudal cortaríamos esa porción. Entonces lo que vamos a hacer es rotar a la paciente más sobre la línea axilar para poder acercar mejor esa parte del tejido y poder agarrar mejor esa parte de la mama. Vamos a perder obviamente la parte interna, la parte más la parte de la mama que está cerca del esternón, vamos a perder un poquito porque vamos a tomar la que está sobre la axila. Por eso también es una proyección complementaria, ¿sí? Esa proyección no va a reemplazar a la cráneo caudal. Proyección de compresión anterior se realiza en la parte anterior de la mama, que se usa en la ginecomastia, por ejemplo, ¿sí? Gigantomastia, perdón. En los casos en que la mama es demasiado grande, muchas veces pasa que la tenemos que hacer en dos partes, ¿sí? Entonces la de compresión anterior vamos a comprimir la parte anterior de la glándula mamaria y luego vamos a hacer la parte más cercana al músculo pectoral. La mamografía estándar con prótesis de aumento, ¿sí? Cuando la paciente tiene una prótesis mamaria, se hace la craneocaudal y la medio oblicua lateral, como si la paciente, o sea, las convencionales, pero no vamos a comprimir como una craneocaudal normal, porque tenemos las prótesis, recuerden, entonces solo vamos a comprimir lo suficiente como para sostener, digamos, esa mama, y luego de eso vamos a hacer la técnica de Eklund. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar la glándula mamaria para poder empujar la prótesis hacia atrás, para que se despegue y poder presionar ahí sí, hacerle una compresión efectiva en la glándula mamaria, ¿sí? Y ahí sí poder observar el tejido. Acá estamos viendo cómo tenemos acá el implante y lo que vamos a hacer es presionar con ambas manos esta parte del tejido glandular y empujar con la mano también para atrás el implante. Entonces, en este caso, presionamos con la paleta la parte de tejido únicamente y siempre tratamos de que el implante no se vea en la placa. Ven que acá prácticamente no se ve. Un poquito puede llegar a salir, pero tratamos de que quede en la placa todo tejido mamario, toda la mayor cantidad de tejido mamario posible, ¿sí? Después, bueno, tenemos las marcaciones preoperatorias, ¿sí? Donde se marca con arpón o con carbón activado. El médico hace una inyección, digamos, de carbón activado previo a la cirugía. Entonces, ya con esa marcación, ¿qué pasa? El médico luego de esto hace la marcación de la paciente y al día siguiente opera. Entonces, el médico va directamente a operar la zona en la que hizo la marcación y va a retirar la parte que está relacionada donde hizo la marcación, donde colocó el arpón, ¿sí? Y acá tenemos marcación con sistema alfanumérico, que es una paleta de compresión especial, ¿sí? Y se usan coordenadas, de acuerdo a donde esté la lesión, el médico va a ubicar, de acuerdo a las coordenadas, va a ubicar el punto en el que está la lesión. Y acá tenemos la unidad de biopsia, que comprende el dispositivo de posicionamiento de la aguja,
el portaaguja, la paleta de compresión especial, que es la que está abierta para que el médico pueda ingresar con la aguja a través de esa abertura, y esa zona de la que se va a colocar la aguja es donde la que vamos a centrar en la paleta, ¿sí? En la paleta de compresión. Esto, bueno, ya la unidad de evaluación, eso es más para el médico, que con nosotros no tiene mucho que ver. Bueno, estamos con esto. Ahora vamos a hacer rápido un repasito de la parte de control de calidad. ¿Una consulta? Sí, a ver. El sistema que lleva la aguja, ¿ese se mueve para centrarlo o está fijo? No, eso está fijo. Lo que nosotros vamos a centrar es la mama, de acuerdo al lugar donde se va a hacer la punción, ¿sí? Ok. Espérenme que ahora vamos a hacer un repasito en este ratito que nos queda. Estoy buscando, no sé si ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Acá, les voy a compartir otro, ahí está, ahora sí. El control de calidad. Ahora vamos a repasar lo que les dio la doctora. Ahí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, díganme. Bueno, listo. Entonces vamos con control de calidad. Y vamos a ver el control de calidad de posicionamiento. Vamos a hablar, esta parte la vamos a pasar. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Les pido que lo silencien. Bueno, acá vemos, no, esto no es necesario. Acá vemos cómo se ve la diferencia de contraste en una mamografía, ¿sí? Cómo se ve el color en que se ve la grasa, en que se ven los músculos pectorales y en que se ve el tejido glandular. Y vamos a ver las características técnicas para la obtención de la imagen de mamografía, que es lo que les decía recién. Se usa kilovoltaje bajo, entre 22, 20, 30 kilovoltios. El miliamperaje alto hace que tengamos mejor contraste y el tiempo elevado nos da una mayor resolución. A ver, ¿qué es una mamografía? Ya lo sabemos, así que esto lo vamos a pasar, que tenemos una cráneo caudal o frente y una medio oblicuo lateral o perfil, que podemos llegar a escuchar que dicen que es el perfil, que en realidad ya sabemos que es la oblicua, ¿sí? El perfil es otra cosa. Acá vemos una cráneo caudal frente, que es lo que debemos ver, o sea, la glándula mamaria tomada por completo, los pezones de perfil, que bueno, acá por una cuestión de contrastes en el PDF, en el Power no se ve bien, pero bueno, el pezón está estrictamente de perfil. Fíjense la marcación, está en el lado externo del chasis, en la parte más alejada de la mama. Acá vemos la medio oblicua lateral o perfil, y fíjense que se ve lo que les decía recién. El triángulo este, que sería el músculo pectoral, acá vemos la grasa mamaria, y vemos el tejido fibroglandular, y los pezones también de perfil, ¿sí? En la medio oblicua lateral se tienen que ver de perfil también. Bueno, el equipamiento tiene que responder las normas de calidad establecidas por las instituciones competentes, eso ya sabemos que radiofísica sanitaria, bueno, y todo lo que son normas de bioseguridad, eso no, ya está por fuera tal vez de nuestro alcance el tema del equipamiento. Médicos y técnicos tienen que desarrollar las habilidades manuales, estudio, investigación y capacitación. Esto, bueno, es permanente, uno se está capacitando todo el tiempo. El equipo mamográfico, ya estamos viendo, este es un equipo mamográfico analógico. Vemos acá el portachasis, el buki sería. Vemos la paleta de compresión y las alturas. Los principales componentes de la mamografía analógica, entonces dijimos el dispositivo para comprimir la mama, la rejilla antidifusora, el tubo de rayos X que está por acá, el receptor de imagen, que estaría por acá adentro del buki, el sistema de control automático de exposición, el chasis, que acá no lo vemos, y las películas radiográficas especiales, con monoemulsión habíamos dicho. Las principales ventajas de las mamografías digitales
las podemos ver mejor en las pacientes con mamas densas, ¿sí? Hay dos formas de mamografía digital, que es la digital directa y la digital computarizada, ¿sí? La digital directa no requiere revelado, entonces lo que vamos a evitar son todas las imágenes afectadas por artefactos, ¿sí? Y evitamos también el paso por el CR, que es la lectora láser. Las imágenes digitales son analizadas en monitores de alta resolución, que nos permiten manipular la imagen. Generalmente la imagen nosotros no la tocamos, o sea, acá tenemos un equipo digital directo, acá la imagen no se toca. Este es un equipo, de hecho creo que es el mismo equipo que hay en el hospital, o uno muy similar. Nosotros no tocamos las imágenes, tal como sale la imagen, es como la imagen queda, ¿sí? Que por ahí no es lo que sucede en radiología, que por ahí sí manipulamos el contraste de las placas, bueno, mamografía no tocamos nada generalmente. Control de calidad es un programa de evaluación tanto del técnico mamografista como el del equipamiento y el revelado de las imágenes, ¿sí? La tracción, sí, que es el estirar la mama para llevarla lo mejor posible dentro del campo de la placa, nos asegura que podamos incluir los cuadrantes externos e internos con el plano posterior, ¿sí? Entonces nosotros vamos a traccionar la mama para traerla hacia adentro, para tratar de meterla lo mayor posible dentro del chasis, dentro del detector, para incluir todo, ¿sí? En la placa, tanto el músculo pectoral en lo posible, como la glándula mamaria. Compresión. ¿Para qué usamos la compresión? Inmovilización de la mama. Nos reduce la borrosidad cinética, ¿sí? Reduce la borrosidad por movimiento. Al aplanar el tejido y lograr un tejido de menos espesor, se separa el tejido superpuesto, ¿sí? Nosotros al aplastar, digamos, la mama, hacemos que el tejido se expanda y que se separe todo lo que esté superpuesto, lo vamos a separar. Cuanto más comprimamos, más se va a separar. Vamos a unificar el espesor, ¿sí? Entonces, al haber la misma densidad de uniformidad de tejido, la densidad óptica en la mamografía va a ser igual en toda la mamografía. Vamos a reducir la radiación dispersa porque vamos a mejorar la resolución del contraste. Vamos a lograr que la mama esté más cerca del receptor de imagen, entonces la resolución espacial va a ser mejor, y al lograr que el tejido sea más fino, disminuimos obviamente la cantidad de dosis de radiación, porque es menor el espesor a atravesar, ¿sí? Y acá estamos viendo una posición cráneo-caudal. En esta se ve la mama por completo, la glándula mamaria. Lo que no estamos viendo acá, en este caso, por ejemplo, es músculo pectoral, ¿sí? En esa no estamos viendo. En esta, fíjense que sí se ve un poquito de músculo pectoral, pero en esta se ve una sombra, que puede ser el hombro de la paciente, muchas veces queda la cara metida, un pedazo de la pera de la paciente, o el hombro, bueno, eso es una imagen fallida, digamos. En esta glándula mamaria, por ejemplo, fíjense, en esta mama, perdón, la compresión es inadecuada. Esta mama está poco comprimida, entonces el tejido está como muy desparramado, digamos, y no logramos definición en los tejidos. No vemos prácticamente una masa sin casi nada de definición. En este caso, fíjense la ubicación del pezón. Esta mama está como rolada, está como girada. Fíjense que el pezón está metido dentro de la placa. Fíjense, ¿ven? Y no es un caso de un pezón umbilicado, porque podría ser un pezón umbilicado que lo veamos dentro de la placa. En este caso no es un pezón umbilicado, pero está mal posicionada la placa y el pezón quedó dentro de la mama, ¿sí? Otro caso son las arrugas. Fíjense cómo en la parte externa de la mama se está arrugando la piel de la paciente. Si nosotros eso, o acá, no lo logramos estirar bien ese tejido, fíjense acá esta paciente, acá hay arrugas. Si nosotros no logramos estirar bien ese tejido, después todas esas arrugas se van a ver marcadas en la imagen final. Ahí tenemos una medio oblicua lateral. Ahí está. Fíjense, yo les voy a hacer una observación que veo yo acá.
yo acá veo que en esta placa no va a salir el surco inframamario. Fíjense que el surco inframamario está por fuera totalmente de la paleta de compresión y por fuera del detector. El detector corta acá, y esta mamografía no va a incluir el surco inframamario. Recuerden lo que les dije, es importante que el surco inframamario esté incluido. Fíjense esta imagen, que obviamente probablemente no corresponda con la misma mamografía, con esta foto, pero fíjense que coincidentemente esta placa no incluye el surco inframamario. En este caso vemos sombras, ¿ven? Fíjense, vemos la sombra del hombro, vemos el músculo pectoral muy poco incluido dentro de lo que es la mamografía, y acá, esto que se ve acá, en este rinconcito, espérenme que voy a correr mi barra de herramientas porque me está molestando. Fíjense, esto que se ve acá es el abdomen de la paciente, o puede llegar a ser la sombra de la otra mama. Generalmente lo que hacemos es, si le estamos radiografiando la mama derecha, le pedimos a la paciente que con la mano libre, un brazo, recuerden que lo van a tener apoyado, el brazo del mismo lado lo van a tener apoyado sobre el soporte del equipo. Con la otra mano le vamos a hacer que se agarre la mama contraria y la lleve para atrás, para que no se superponga, ¿sí? Y muchas veces pasa que la panza de la paciente sale en la placa. Entonces siempre hay que tratar de hacerle como sacar un poquito de cola para atrás o meter un poquito de panza, ¿sí? Pero siempre teniendo la precaución de no retirarla demasiado, porque si le hacemos sacar mucho la cola para atrás o meter mucha panza, puede que nos quede fuera el surco inframamario, ¿sí? Entonces es una cuestión de práctica y de practicar mucho el tema de la posición para que no nos quede fuera nada, ¿sí? Fíjense, en esta mamografía prácticamente no se incluye el músculo pectoral, se ve apenas un pedacito muy chiquitito ahí. En esta otra que vamos a ver ahora, no se incluye el cuadrante inferior. Fíjense, está tomado tan arriba el músculo pectoral que nos queda abajo y fuera un pedazo de la parte inferior de la mama. ¿Ven? Ahí está, cortada. Fíjense la ubicación del pezón, que habíamos dicho que tiene que estar bien de perfil. Tanto acá no está de perfil, está como rotada esa mama para arriba, entonces el pezón queda adentro. Y en esta también, fíjense, el pezón está dentro de la placa. Fíjense, ahí vemos el pezón como está completamente metido dentro de la mama. Acá vemos los arrugues o pliegues, ¿ven lo que les dije? Acá en la parte axilar se arrugó la piel y se ve una raya que no, esa marca ahí, que no corresponde. Bueno, criterio de una buena imagen craneocaudal, acá vamos a repasar bien cómo debe ser la posición correcta. En este caso estamos viendo la craneocaudal, donde se ve por completo la glándula mamaria, la mama, el pezón bien de perfil, y acá un chiquitín de músculo pectoral. Recuerden que no siempre vamos a poder lograrlo, incluir. El objetivo es la mejor calidad, la mejor imagen que podamos lograr, con la mayor inclusión de músculo pectoral. Fíjense en esta medio oblicuo lateral, cómo está prácticamente, o sea, la porción gigante de músculo pectoral que está incluida, ¿sí? La grasa mamaria, fíjense la diferencia de contrastes, fíjense el pezón y fíjense la glándula mamaria. Posiciones especiales. En este caso vemos mamas pequeñas o masculinas. Fíjense que en este caso podemos tomar un poco más la parte interna. Esta es una media oblicua lateral. En este caso, como la mama es muy pequeña, se hace la posición directamente de perfil. Fíjense que está en el lateral, pero como la mama es tan pequeña también, a veces nos pasa que no podemos incluir mucho más que esta zona, ¿sí? No podemos llegar a poner más pectoral, entonces al menos logramos hacer el perfil de la glándula mamaria. Esto es para las lesiones del cuadrante interno, que esta es la posición que se le dice del valle, ¿sí? Donde tomamos ambas mamas
de frente. Esto es para lesiones que están muy internas, ¿sí? Y ahí tienen cómo se ve proyectado, ¿sí? Generalmente para las lesiones que están en esta región. Lesión en cuadrante externo o próximo a la axila. Acá tenemos cómo toma el músculo pectoral. Microcalcificaciones agrupadas, lo que hablábamos hoy, de que hacemos una magnificada o magnificada focalizada. ¿Cómo nos damos cuenta? Acá hacemos una magnificada, nos damos cuenta por la torre, ¿sí? De magnificación, que lo que hace es posicionar la mama elevada, alejada del receptor, o del detector o del chasis. Al estar alejada, tan alejada de la película, ¿qué pasa? Esto magnifica la imagen, ¿sí? En este caso, con la paleta compresora convencional, estamos haciendo una magnificada, y en este caso, una magnificada focalizada, estamos usando la paleta de focalización, ¿sí? Entonces vamos a obtener una imagen magnificada, pero a su vez la vamos a focalizar en un punto específico. Ahí está. Magnificada, focalizada. Acá vemos todas las microcalcificaciones que hay, ¿sí? Acá hay microcalcificaciones agrupadas, y acá tenemos varios grupos de microcalcificaciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, aparte de magnificar la imagen, la estamos focalizando, ¿sí? Con esta paleta. Fíjense cómo ahí se focalizan en puntos específicos. Fíjense las microcalcificaciones que hay acá, en estos sectores, y acá también vemos un grupito de microcalcificaciones, ¿sí? Ya estamos hablando de lesiones malignas ahí, en este caso. Imagen dudosa, vista en las dos proyecciones, cráneo caudal y medio oblicuo lateral focalizada. ¿Ven? Ahí está la focalización, usamos la paleta focalizada, vamos directamente al lugar específico donde vimos una lesión en una cráneo caudal convencional, ¿sí? En el estudio previo. Y este caso es el que yo les decía, por ejemplo, si el médico ginecólogo les dice que vamos a hacer una focalizada en el cuadrante súpero externo de la mama, entonces ya sabemos que a qué sector de la mama tenemos que ir, ¿sí? ¿Dónde tenemos que ir a buscarlo? Y fíjense que ahí lo estamos viendo. Fíjense, acá vemos una imagen patológica en la cráneo caudal y acá la estamos focalizando, ¿sí? Ahí se ve. Y vemos el tema de las prótesis, que es lo que les decía recién. Esta es una imagen sin compresión, ¿sí? Acá estamos haciendo una convencional, una media oblicua lateral y una cráneo caudal de una mujer que tiene prótesis y en la que estamos haciendo una compresión leve solamente con el objetivo de inmovilizar esa mama, ¿sí? De sujeción. Porque esto es lo que estamos viendo, ¿sí? La glándula mamaria con la prótesis de perfil. Esta es una cráneo caudal, ¿sí? Hay dos diferentes ubicaciones en las que puede estar colocada la prótesis, que es en la que está retroglandular, o sea, por detrás de la glándula, y en la retropectoral, ¿sí? Que está puesta por detrás del músculo pectoral. Y ahí estamos viendo una lateral, este es un perfil, y esta es una cráneo caudal con ECLUM. Fíjense cómo acá se ve un rebordecito de la prótesis, pero se llevó para atrás la prótesis y se logró despejar y poder ver, sí, solo la glándula. Y acá estamos viendo lo que les decía recién. ¿Cómo se hace para hacer una ECLUM en una paciente que tiene una prótesis? Y fíjense que se trata de tironear del tejido mamario hacia adelante hasta donde tocamos la prótesis. Una vez que tocamos la prótesis, traemos la glándula mamaria que pudimos tomar con las manos hacia el chasis o el detector. Y de a poquito vamos bajando la paleta de compresión y vamos presionando la glándula mamaria para que la prótesis se vaya para atrás, ¿sí? Entonces solo nos va a quedar comprimido el tejido mamario, la prótesis se va a ir para atrás, ¿sí? Se va a pegar bien contra la pared torácica, ¿sí?
Y acá vemos imágenes patológicas, acá estamos viendo un carcinoma, fíjense. Y acá estamos viendo las siliconas libres. Imagino que ya se los han dicho antes, cuando se usaban, antes de de las prótesis o por una cuestión económica, muchas mujeres, o también en las personas de género trans, se usaba la inyección de silicona, ¿sí? Se inyectaba silicona directamente en la mama, y esa silicona quedaba libre dentro de lo que era la glándula mamaria, y lo que termina en esto que están viendo, que son las siliconas libres, que se ven así como burbujas, y lo que hacen es que cualquier tipo de imagen que queramos conseguir sobre esa mama sea completamente inútil. No podemos hacer una mamografía en una mama que tiene silicona libre, porque lo que es informativo, todo lo que sea información, no lo vamos a poder obtener, ¿sí? La silicona nos va a imposibilitar ver cualquier patología que tenga esta mujer, porque no vamos a poder visualizar nada, ¿sí? La silicona obstruye totalmente la visual, y lamentablemente para una persona que tiene inyectada silicona, que tiene silicona libre, para cuando podamos descubrir algo ya va a ser tarde, porque nos vamos a llegar a dar cuenta cuando la enfermedad ya haya manifestado, ¿sí? Vamos a perder el sentido original de la mamografía, que era la detección temprana. Lamentablemente, ante una situación como esta, no se puede hacer nada, porque la silicona libre no se puede retirar, no se puede sacar. Bueno, creo que hasta acá estamos. No sé si quedó alguna duda. Voy a volver a la cámara. Y acá estoy de vuelta. No sé si les quedó alguna duda. Creo que ya más o menos estamos. Cualquier duda que les vuelva a surgir después. Ah, bueno, acá me están diciendo que no entendieron lo de la unidad de biopsia. Lo de la unidad de biopsia, se usa una paleta con una grilla, que es son como coordenadas, como cuando jugábamos a la batalla naval, que teníamos de un lado número, de un lado letras. El médico, ¿qué hace? O sea, nosotros vamos a comprimir con esa paleta, vamos a ubicar la lesión en las coordenadas, y el médico lo que va a ser hacer su punción de acuerdo al lugar donde nosotros le vamos a ubicar en la grilla donde está la lesión, ¿sí? Vamos a hacer una mamografía con esa paleta grillada, y en base a eso vamos a poder focalizar dónde está. Entonces el médico va a ir directamente a punzar en ese lugar específico, ¿sí? Para evitar que esté punzando en distintos lugares hasta encontrar a ciegas, digamos, la lesión. Eso lo que nos ayuda es a encontrar de manera puntualizada, de manera certera, dónde está esa lesión. Y lo mismo las marcaciones. Hacemos la placa, ubicamos dónde está la lesión, y el médico va a hacer esa inyección de carbón activado, o va a poner el arpón, que le va a marcar específicamente dónde está la lesión. Cosa que al otro día, cuando el médico haga la cirugía, va a ir a buscar, cuando abra, digamos, va a encontrarse ese manchón que va a quedar de carbón activado en la lesión. Entonces el médico va a saber que donde está ese manchón de carbón activado, donde está ese arpón, esa va a ser la parte periférica, o sea, la periferia que va a retirar, ¿sí? Tanto el tumor como lo que va a tener que sacar en la periferia para limpiar esa zona. De lo demás creo que estaba claro, no sé si a alguien le quedó alguna duda más. Creo que estuvo, me parece bastante claro todo. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Si no, si nadie pregunta nada, entonces ya estaremos con esto. Y bueno, por lo pronto van a seguir ahora teniendo, creo que van a empezar a hablar de la parte de patología con las doctoras. Después a mí me van a volver a ver más adelante, que vamos a tener una clase de tomosíntesis, ¿sí? Donde les voy a explicar mejor. Ya vimos algo medio por encima, pero bueno, después vamos a tener una clase que en más profundidad vamos a ver de qué se trata la tomosíntesis, las funciones, y bueno, y lo vamos a ver en más profundidad. Creo que por ahora nadie preguntó nada, así que las voy a dejar.
Y bueno, la voy a dejar. Y nos bueno, estamos viendo pronto. Muchas gracias. Bueno, chicas, cuídense mucho y nos vemos más adelante. No, profe, gracias. Por nada, les mando un beso.